Muy bien, entonces en la última clase estuvimos hablando sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, como les había mencionado, tradicionalmente se conoce por una ecuación que es la consecuencia de la ley de Ohm, pero realmente lo que la ley de Ohm me dice es que los materiales que siguen esta regla son aquellos para los cuales el campo eléctrico es paralelo a la densidad de corriente. Eso quiere decir que los portadores de carga se van a mover paralelos a, a el campo eléctrico que los obliga a moverse. Entonces hablamos de la relación de proporcionalidad o la constante de proporcionalidad que existe, que es la resistividad. Y pues eso clasifica a los materiales en tres tipos: en los materiales conductores, en los materiales aislantes. Los materiales conductores son aquellos que tienen una baja resistividad y los materiales aislantes son aquellos que tienen una alta resistividad. Y los semiconductores están allí en el medio. Pero básicamente la diferencia entre los tres, en el caso de los metales, pues básicamente la diferencia está en la respuesta que tienen estos con la temperatura. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Resistividad versus temperatura. Entonces, en el caso de los metales, que son los más comunes, nosotros tenemos una respuesta en el metal, que es el primer material del que vamos a hablar. La resistividad es directamente proporcional a la temperatura. Directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si la temperatura aumenta, la resistividad también aumenta. Esos son los más comunes, los metales. Luego tenemos a los semiconductores. Bueno, aquí de paso voy a aprovechar para poner la relación que existe entre la resistividad y la temperatura. 1 más alfa delta T. Esta ecuación es la que me modela, en el caso de los metales, que son los que nosotros vamos a trabajar en clase, nos modela cómo varía la resistividad respecto a la temperatura. Es decir, que son directamente proporcionales, se logra ver directamente allí en la ecuación. Si se fijan, esa ecuación, en su estructura, es exactamente igual a la de la expansión térmica de los sólidos, donde allá lo que modelábamos es los cambios en longitud, en área, en volumen. En este caso, el ρ representa la resistividad, el ρ sub 0 representa la resistividad en una temperatura inicial. El delta T, en el delta T está la temperatura final y la temperatura inicial. Y el alfa, pues es un coeficiente que se conoce como el coeficiente de temperatura de resistividad. Entonces, ese coeficiente usted lo puede encontrar, así como en el caso de la expansión térmica, lo pueden encontrar tabulado. Entonces, está la tabla 25.2 del libro de texto, donde se presentan los valores aproximados para el coeficiente de temperatura de la resistividad para la temperatura ambiente. Para la temperatura ambiente, bueno, en realidad hay un pequeño cambio, pero no es tan significativo. Entonces, para intervalos de temperatura que no sean muy bruscos,
podemos considerar que ese alfa se mantiene constante, así como lo hacíamos en el caso de la expansión térmica, ¿no? La expansión térmica, el alfa, ya en la realidad no es una constante, sino que varía también con la temperatura, pero para propósitos prácticos y para cambios no tan bruscos de temperatura, entonces nosotros podemos considerar que es una constante. Ahí puede encontrar valores para el aluminio, para el latón, para el cobre, el hierro, el plomo, etcétera. Hay muchos metales. Bien, están los semiconductores también. En el caso de los semiconductores, la respuesta es opuesta a los metales. Es decir, la resistividad disminuye con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, la resistividad es proporcional al recíproco de la temperatura. Entre más grande es la temperatura, más pequeña se vuelve la resistividad. Ese es el caso de los semiconductores. Son materiales muy utilizados en la fabricación de placas para dispositivos electrónicos. Los más usados son el germanio y el silicio. Y finalmente tenemos los superconductores, muy estudiados actualmente. Los superconductores no suelen ser materiales puros, suelen ser compuestos de varios elementos. Y estos superconductores, la diferencia y el por qué son tan estudiados es porque llegan a tener una temperatura crítica. Entonces, por debajo de una temperatura crítica, la resistividad se vuelve cero. Y eso es una gran ventaja porque permite que la corriente fluya sin ninguna resistencia. Entonces, eso quiere decir que usted baja y normalmente esa temperatura es una temperatura muy baja, es una temperatura cercana al cero absoluto. Eso vuelve todavía más el manejo con estos materiales, porque pues obviamente hay que enfriarlos tanto y eso quiere decir que no, pues no se pueden conseguir a temperatura ambiente, aunque, aunque últimamente se han estado encontrando superconductores, por eso se explora con diferentes compuestos, se está explorando y se han encontrado algunos que están a temperaturas un poco más altas y eso lo vuelve una mejor aplicación. Pero bien, nosotros vamos a centrar nuestra atención por ahí. Si alguien está muy interesado en los superconductores, el año pasado tuvimos un evento en la Escuela de Física, donde un compatriota, que fue mi compañero en la licenciatura, está estudiando en Alemania y justamente trabaja con superconductores. Entonces yo le puedo pasar el enlace de la plática que él dio y habla en mucho detalle sobre él. Ahí me pueden escribir aparte por el chat si la quieren ver. Muy bien, entonces estamos en eso, ¿no? Estamos en que la resistividad cambia con la temperatura. Listo. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar esa ecuación, la ecuación de los metales, que básicamente son problemas como los que hicimos en expansión térmica. Entonces vamos a relacionar la temperatura con valores de resistividad y pues vamos a encontrarla para eso. Bien, y finalmente, como una consecuencia de la ley de Ohm, vamos a hablar de una cantidad que es con la cual ustedes estuvieron trabajando la semana pasada en el laboratorio, y es la resistencia. El caso de la resistencia, pues es un concepto que se utiliza mayormente en el contexto de los circuitos eléctricos. La resistencia es una
de un material. Está relacionada con sus propiedades geométricas, el área por el cual fluye la corriente, la longitud del conductor, y además está relacionada con sus propiedades internas, porque está relacionada con esta cantidad, con la resistividad. Y ya vimos de la tabla 25.1 que la resistividad para cada material es diferente. Entonces, eso es la resistencia. La resistencia es una medida macroscópica, la cual yo puedo medir directamente, multímetro. Eso lo hicieron en el laboratorio, así que no me voy a atrasar otra vez enseñándoles eso. Ustedes tienen un simulador, de hecho, más en esta semana ya están trabajando el informe de esa última práctica de laboratorio. Y con una simulación, además vieron mediciones reales sobre eso. Entonces, la resistencia es una medida macroscópica de la resistividad. Que la resistividad, pues básicamente, una medida de cuánto un material deja que los electrones de valencia se escapen a esa nube electrónica. Entonces, entre más fácil es quitarle esos electrones de valencia a un material, menos resistividad presenta. ¿Ok? Entonces, pues bueno, empecemos con la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice lo siguiente. Me dice que el campo eléctrico es paralelo a la densidad de corriente J. Entonces, eso quiere decir que gráficamente, si nosotros tenemos un conductor o un segmento de un conductor, digamos que este tiene una geometría cilíndrica, entonces, pues obviamente para que exista un flujo de cargas, entonces debe de haber una diferencia de potencia. Entonces vamos a decir que en esta cara del conductor hay un mayor potencial. Y en esta otra cara hay un menor potencial. Entonces, como hay un potencial mayor en la cara que estamos viendo aquí de frente, por lo tanto, entonces, recuerde, la corriente fluye de mayor a menor potencial. Entonces, por lo tanto, la corriente viene en esta dirección, la corriente I. Y además voy a tener un campo eléctrico que viene en esta dirección, campo eléctrico E, que viene en esta dirección, y una densidad de corriente también paralela, J. Aquí voy a tener un área, que es el área de sección transversal. Recuerde que siempre el área que usted va a tomar, ojo con eso, siempre el área que usted va a tomar es el área que es perpendicular a la dirección de la corriente. En este caso, la corriente fluye en la misma dirección del eje del cilindro, por lo tanto, el área de sección, el área que va a tomar es el área transversal, esta de la cara de enfrente o la cara de atrás, como quiera, porque también tengo el área de las caras, de la cara exterior, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que quiere decir. Yo voy a relacionar o le voy a llamar a esta diferencia de potencial que existe entre estos dos puntos. Voy a decir que P. Normalmente así se representa, una V, una V. La diferencia de potencial entre los dos extremos. Ya no escribimos el delta, sino que solo V. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir la ecuación anterior de la ley de Ohm con dos ecuaciones. La primera ecuación que tengo es una que viene de la definición integral. Esta me dice que el potencial de A
menos el potencial de B integral desde A a B del campo eléctrico. ¿Okay? Es una integral de línea que me relaciona el campo eléctrico con la diferencia de potencia. Entonces, esto quiere decir que si yo a esa diferencia de potencial que tengo entre los dos extremos, que llamo solo V, es el lado izquierdo de esta ecuación, en el otro extremo tengo una integral que es la integral del campo eléctrico, pero el campo eléctrico voy a considerar que en la región donde estoy trabajando es uniforme. Entonces, al ser uniforme, va a salir de la integral y solo me va a quedar la integral de A a B del diferencial de trayectoria. Eso es la distancia que hay. Entonces solamente me quedaría que el voltaje es igual al campo por la longitud que recorre la corriente. Ahí tengo mi primera ecuación. La otra ecuación que necesito para sustituir esto, dígame. Disculpe que le interrumpa, pero se me entrecortó cuando dijo, asumiremos que el campo, y luego apareció como fuera de la integral. ¿Qué pasó ahí? El campo es uniforme en la región, Oh, es decir, no ok, varía de un punto a otro. ok, Entonces, gracias. por lo tanto, en el producto punto se convierte en la multiplicación de un escalar por un vector. Ok, Y, gracias. y la densidad de corriente es la corriente entre el área, ¿no? Entonces vamos a usar estas dos ecuaciones. Las vamos a sustituir en el campo eléctrico de la ley de Ohm y vamos a llegar a la definición de la resistencia. Entonces, sustituyendo, lo que tengo es el campo, despejando de la primera ecuación, es el voltaje entre la longitud. Me queda ρ como la constante de proporcionalidad y J que es I entre A. Entonces, en este caso lo que hago es mandar a multiplicar al otro lado la longitud y me va a quedar que el voltaje es igual a ρ por la longitud entre el área por la corriente. Y a esta cantidad que queda aquí multiplicando se le denomina la resistencia. Se le define como la resistencia. Y eso es lo que uno puede medir en el laboratorio. Eso es lo que uno puede medir en el laboratorio. Esa ecuación que daría, esta es la que famosamente se le conoce como la ley de Ohm. Ecuación que me relaciona las cantidades macroscópicas que puedo medir con un multímetro. Voltaje igual a resistencia por corriente. De hecho, ustedes estuvieron trabajando en el laboratorio o lo están haciendo actualmente buscando esta relación. Construyen un circuito sencillo y lo que están buscando es ver que el voltaje es directamente proporcional a la corriente en esa experiencia. De hecho, me parece que están incluso haciendo una regresión para poder, no recuerdo mucho, pero me parece que por ahí va la plata. Bueno, entonces la resistencia tiene unidades de ohm y se abrevia con la letra griega omega minúscula. Entonces, eso es la resistencia. Voy a poner aquí abajo también quede. La resistencia, entonces, es la resistividad por L, que es la longitud del conductor, entre A. Bien, entonces, también en la práctica nos dimos cuenta de que esta cantidad la podemos usar a nuestro favor los dispositivos electrónicos. Y entonces que por lo tanto nosotros podemos
crear unos dispositivos, hemos podido crear unos dispositivos que se conocen como resistores. Y estos resistores vienen a ser como una especie de controladores de la corriente que le puede llegar a un determinado dispositivo. Entonces, si yo quiero alimentar un dispositivo electrónico y probablemente la corriente de entrada que tengo es muy alta, entonces puedo colocar arreglos de resistores de manera que yo pueda, pues digamos, conseguir la corriente necesaria o la diferencia de potencial. Ya vimos que están relacionadas las dos. Muy bien. Entonces, en ese sentido, no voy a hablar tanto de esto porque ustedes lo tocaron en el laboratorio. De hecho, estuvieron incluso midiendo con la simulación cómo usando el código de colores, cómo ustedes pueden encontrar la resistencia de un resistor. Muy bien. Entonces, a mí me interesa más que todo que nosotros sepamos medir estas relaciones y las podamos interpretar, ¿no? Entonces, si R, en esta última ecuación, puedo ver que si ρ depende de T, entonces R también depende de T. Entonces, bueno, el problema más común es que usted encuentre, si ya tiene la relación para la resistividad, que encuentre también la relación para la resistencia. Ahora, no es tan sencillo, pero bajo ciertas suposiciones se puede hacer muy sencillo. No es tan fácil porque resulta que nosotros sabemos que si cambiamos la temperatura de un sólido, las tres cantidades que están metidas aquí en esta ecuación van a cambiar. Va a cambiar tanto la longitud, el área, como la resistividad, lo acabo de ver hace un rato. Entonces, se vuelve un problema más difícil. Y de hecho, por ahí podría encontrar un problema de objetivos avanzados así, porque básicamente habría una diferencia en las tres cantidades, pero para propósitos prácticos, lo que se hace es despreciar que existe un cambio en la longitud y en el área para ese conductor. Entonces, si se desprecia eso, la relación queda muy sencilla. Queda R para la temperatura final, la resistencia para la temperatura final es igual a la resistencia para la temperatura inicial por 1 más alfa, es el mismo alfa de la resistividad, por delta T. Entonces, lo que va a pasar en ese caso es que yo lo que hago es utilizar la misma ecuación anterior a esta y despejo para resistividad, ¿no? Y en ambos lados de la ecuación me va a quedar la longitud y me va a quedar el área, pero como estoy considerando que se mantiene constante, entonces se cancela. Y por lo tanto, entonces al cancelarse, entonces me va a quedar la resistencia de un lado y la resistencia del otro. Entonces son problemas de este tipo los que nos interesan. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta en este momento antes de pasar a hacer algunos problemas. En el caso en ¿Una el duda? que no se nos dé la resistividad de algún material y no nos digan la temperatura a la que está, ¿podríamos utilizarlo de la tabla igual o cómo? La resistividad de la tabla está medida a una determinada temperatura. La resistividad de la tabla 25.1 está medida a una temperatura ambiente, o sea, de 20 grados. Entonces, si a usted le dicen que está a 20 grados, pues perfectamente puede utilizar la que está ahí en la tabla. Eso.
Ok, algo más, porque el problema que voy a hacer a continuación me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando últimamente. Es un problema más que todo lo que hablamos el jueves. Vamos a ver. Bueno, entonces en este problema, el problema 20, híjole, ¿qué capítulo es en el RESNIC? Es el 20, no, es el 32. 32.4. 32.4. El problema 32.4 del RESNIC me dice que una corriente pequeña, pero mensurable, de 123 pico ampere. Pico es un prefijo del sistema el sistema inglés, el sistema internacional pico, un prefijo del sistema internacional de por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Es una cantidad de corriente muy, muy pequeña. Existe un alambre de cobre, entonces, ojo, aquí ya me están dando el conductor, probablemente esto tiene que ver con propiedades del mismo, cuyo diámetro es de 2.46 milímetros. Calcule la densidad de corriente y la velocidad de arrastre de los electrones. Entonces, vamos a recordar, primero para el inciso A, vamos a recordar algunas de las ecuaciones. J se define como la corriente por unidad de área. Y en este caso el área es un área de sección transversal circular, entonces, por lo tanto, es pi por radio al cuadrado. Pero lo que me están dando es el diámetro. Entonces yo sé que el radio es el diámetro entre 2. Por lo tanto, esto me va a quedar 4 veces la corriente entre pi por diámetro cuadrado. Ok, entonces ahora sustituyo. Voy a tener 4 veces la corriente, que me dicen que es 123 pico amperes. O sea, 123 por 10 a la menos 12 amperios. Entre pi por el diámetro, que es de 2.46 milímetros. O sea, 2.46 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Vamos a hacer ese cálculo. Tenemos 4 por 123 a la menos 12 entre pi por 2.46 a la menos 3 y esto está al cuadrado, ¿no? Esto está al cuadrado. Muy bien, entonces eso me da pasarlo, no me acuerdo con cuál se cambia. ¿Es este? ¿Cuál es? Con la No flechita escucho. quizás, por el alfa. Esta, ¿no? No. Bueno, a lo tradicional, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 2.52. A ver si estoy bien. Sí, 2.59. 2.59 por 10 a la menos 5.
2.59 por 10 a la menos 5. Recuerden que son amperes por metro cuadrado. Listo. Entonces, ya tengo mi primer resultado, que es la densidad de corriente. Muy bien, inciso B, calcule la velocidad de arrastre de los electrones. Me dice aquí que vea el problema de muestra 2. El problema de muestra 2 lo que hacen es mostrarle cómo determinar la densidad de los portadores de carga, el N minúsculo. Entonces recordemos que J, teníamos esta ecuación de la clase anterior, J es igual a N, que es la concentración de portadores de carga, por la carga, por la velocidad de arrastre. Entonces lo que yo ando buscando es la velocidad de arrastre. Así que sería J entre la concentración por la carga. Ok, entonces aquí el paso intermedio, y es por el cual nos dicen que veamos ese problema de muestra 2 para calcular la concentración, pero si ustedes recuerdan, yo ya les había dado una fórmula que la dedujimos en clase para N, que era la multiplicación de la densidad volumétrica por el número de Avogadro entre la masa. Entonces solo hay que revisar de qué material se trata, en este caso es el cobre, e ir a las tablas del libro y buscar sus datos, ¿no? En este caso nosotros tenemos la densidad volumétrica del cobre es de 8.900. Cuidado con eso, ¿no? En el examen me di cuenta que yo no sé de dónde, quizás les da pereza como buscar en el libro las tablas. Y entonces me imagino que lo que hacen es que se van a internet y lo buscan así rápido, los valores de densidad o cosas así. Entonces a veces hay pequeñas diferencias. Por eso tal vez los problemas no le salen, las respuestas que están en las opciones del examen no le salen exactamente iguales. Y entonces eso los pone en aprietos y tienen hasta crisis ahí porque no saben cuál poner. Siempre mi recomendación ha sido usen los datos del libro, no usen otros. 6.022 por 10 a la 23, el número de Avogadro. En este caso estamos hablando de átomos por mol. Entre la masa molar del cobre. Viendo en la tabla periódica del libro, la masa molar es 63.546 gramos por mol. Pero hay que pasarlo a kilogramos por mol. Entonces, de una vez multiplico por el factor de conversión. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces aquí se me cancelan varias cosas. Se me cancelan los kilogramos, se me cancelan los moles, los gramos, de manera que solo me queda átomos por metro cúbico. Vamos a la calculadora. Y tenemos 8.900 por 6.022 por 10 a la 23. Luego aquí abajo tengo 63.546 por 1 entre 1000.
Entonces eso me da 8.43 por 10 a la 28. A ver, 8.43 por 10 a la 28. La 28. Átomos por metro cúbico. Muy bien. Entonces ahora lo que debo de hacer es sustituir en la relación de la velocidad de arrastre. Entonces la velocidad de arrastre va a ser J, que yo ya lo había determinado antes, 2.59 por 10 a la menos 5. 2.59 por 10 a la menos 5 amperes por metro cuadrado entre la concentración, que es 8.43 por 10 a la 28 metros a la menos 3. Por la carga, que es la carga de los portadores, son electrones, 1.602 por 10 a la menos 19 voltios. Entonces, hacer el cálculo. 2.59 2.59 por 10 a la menos 5 entre 8.43 por 10 a la 28. Uno punto 602. Entonces me da 19.2 por 10 a la menos 16. 19.2 por 10 a la menos 16 metros por segundo. Bueno, de eso se tratan los problemitas aquí. Son sencillos, como ven. No sé si tienen alguna pregunta. Todo está claro, está sencillo. Por mi parte, todo claro, Oli. Ok. Ok, vamos a buscar un problema de lo que estuvimos hablando hoy. Vamos a ver. Podría ser el... ver, me gusta. El 27. 27. Bueno, queda poco tiempo. Vamos a dejarlo planteado nada más.
Bien. A ver, me dice, un alambre con una resistencia de 6 ohms se estira de modo que su nueva longitud es 3 veces mayor que su longitud inicial. Ok. Halla la resistencia del alambre más largo, suponiendo que la resistividad y la densidad del material no hayan cambiado durante el proceso de estirado. Halla la resistencia del alambre más largo, suponiendo que la resistividad y la densidad del material no hayan cambiado durante el proceso. Entonces vamos a empezar reconociendo las ecuaciones, ¿no? Sabemos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Entonces, si yo hice un proceso de estiramiento, eso quiere decir que voy a tener una resistencia nueva, pero como es del mismo, como se trata del mismo material, entonces siempre va a tener la misma resistividad, pero va a tener una longitud nueva, que es el L', y va a tener un área nueva también. Y lo que me están diciendo es que la longitud final es 3 veces mayor que la longitud inicial. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que esta ecuación es 3 veces ρ L entre A'. Ahí tengo las ecuaciones de las dos resistencias, la resistencia inicial y la resistencia final en términos de los parámetros iniciales. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo cancelar las cosas que son. Entonces, ir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Puedo decir R' sobre R es igual a 3 ρ L sobre el área prima entre ρ L entre el área. Entonces, de aquí se me cancela el ρ L y solamente me va a quedar 3 veces el área inicial entre el área final. Esta es una ecuación, esta es la ecuación, digamos, 1, esta es la ecuación 2, y lo que estoy haciendo aquí es dividiendo 2 entre 1 para darme una tercera ecuación. Otra cosa que yo sé, este es, digamos, que el punto de partida, punto 1. Y el punto 2 es que yo sé, me están hablando de la densidad del material, o sea, la densidad volumétrica. La densidad volumétrica, yo siempre le pongo este subíndice B para diferenciarla de la resistividad, es el cociente entre la masa y el volumen. Entonces va a ser la masa, bueno, a lo mejor lo voy a poner una M, porque la puedo confundir con la masa molar. La masa del material, y pues obviamente voy a asumir que el conductor es un conductor cilíndrico. Entonces va a ser el área de sección transversal y su longitud. Área de sección transversal y su longitud. Entonces, pero la densidad no va a cambiar.
es lógico que no cambie, incluso el mismo problema me lo dice, la densidad del material no cambia. Entonces, por lo tanto, esta ecuación es igual a la masa y el radio nuevo y la longitud. O sea, es decir, la densidad se expresa para la nueva longitud como el segundo término, pero tienen que ser iguales porque la densidad se mantiene igual. Entonces, si yo tomo la última igualdad, es decir, si trabajo nada más con esta parte, entonces aquí lo que puedo ver es que se me cancelan las masas, se me cancela pi. Y solamente me va a quedar, vamos a ver, bueno, no voy a cancelar pi, porque al final eso es el área también, y en las ecuaciones anteriores tengo el área. Solo voy a cancelar las masas. Entonces lo que me va a quedar aquí es 1 sobre el área por la longitud es igual a 1 sobre el área prima por la longitud. En otras palabras, el área por la longitud es igual al área por la longitud prima. Y si despejo para el área primada, A', entonces esto me va a quedar pues el área inicial por la longitud entre la longitud primada. Pero yo ya sé la relación que existe entre ellas. Yo sé que la longitud final es 3 veces la longitud inicial. O sea que el área por la longitud es entre 3L. Cancelo las longitudes y encuentro la relación que existe entre las áreas. Entonces aquí tengo mi, cuarta ecuación. Entonces le voy a quitar unos minutos porque solo me falta una línea para terminar el problema y no quiero, pues, no sería conveniente dejarlo incompleto. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a meter esta relación de área primada con el área inicial. La voy a meter aquí en la ecuación de la resistencia, Vamos a sustituir. Sustituyendo. Entonces voy a tener que el R' entre el R es igual, según había visto anteriormente, 3 veces A entre A'. Pero A' es A entre 3. Entonces sería 3 veces el área entre el área primada, que es A entre 3. Ahí se me cancelan las áreas y solo me queda 3 por 3, que es 9. Por lo que es lo mismo, el R' es 9 veces el R inicial. Por eso en el problema a mí solo me dan un dato, solo me dan la resistencia inicial, 6 ohms, perdón. Entonces, lo único que me piden es la resistencia del alambre más larga. Entonces sería, el R' sería 9 veces 6 ohms, lo cual es 54 ohms. Y esa es la respuesta. ¿Quedó claro? Los pasos de sustitución. Lick, Vean, solo planteé las dos resistencias. Díganme. voy a bajar un poco. Ahí donde tiene densidad volumétrica, no entendí la idea de qué pasó. Aquí. Ajá, ahí. Ok. La densidad volumétrica la puedo expresar como la masa entre el volumen. Entonces tengo la masa en el numerador, en el denominador tengo el volumen
que es pi r cuadrado por L, ¿no? Entonces, esto es el volumen cilíndrico que hay, ¿no? Pero la densidad volumétrica es constante. Entonces, eso quiere decir que la densidad volumétrica también se puede expresar como la masa entre el volumen, pero el volumen final. O sea, es decir, yo voy a tener el área final por la longitud inicial. Pero los puedo igualar la densidad inicial con la densidad final, porque la densidad no cambia, ¿no? No cambia. Es como que haya expresado individualmente la densidad inicial, por otro lado haya expresado la densidad final y las iguales, solamente que yo lo hice solo paso. Entonces después, aquí tengo como factor común en ambos lados de la ecuación, tanto la masa como pi también. Pero no cancelé el pi porque yo realmente en la ecuación número 3 tenía ya la relación de las resistencias, pero me aparecían las áreas, y las áreas yo no sé cómo se relacionan. Entonces eso lo pude encontrar a partir de aquí. Defino aquí el área inicial, el área final. Entonces aquí ya puedo encontrar, porque me quedan las áreas en términos de las relaciones de las longitudes, que esas sí las tengo, ¿no? La longitud final es 3 veces la longitud inicial. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien más? Es un problema simbólico. No es tan enredado. Dígame. No pudimos haber asumido que el área era constante, ¿verdad? No. No lo dice el problema. Debería, porque lo único que me dice que es constante es la resistividad y la densidad. Aunque eso ya se debería de asumir. No debería de ser necesario que el libro o el enunciado lo mencione. Porque pues si usted estira un alambre, eso es lo que está haciendo, estirando el alambre. Si usted estira un alambre, entonces pues lo que va a pasar es que el área se tiene que hacer más pequeña. Es decir, el material que se usa para estirar tiene que venir del área, ¿no? No puedo yo estirar un material asumiendo que el área se va a mantener constante. Eso no puede pasar. Porque entonces, ¿de dónde proviene ese nuevo material, ¿verdad? Es decir, lo que aumenta en longitud viene del área que disminuye. Entonces, no se puede asumir eso. Y la otra, pues, es obviamente que si yo estiro un material, no voy a cambiar la estructura interna del mismo. O sea, siempre va a ser de cobre, siempre va a ser de aluminio, siempre va a ser del mismo material. Entonces, por lo tanto, la resistencia, la resistividad y la densidad no tienen que cambiar, porque van a ser características del mismo material. Bueno, ya me pasé demasiado, entonces ahí lo dejamos por hoy. Si tienen alguna pregunta respecto a la tarea o con el examen, con la revisión del examen, entonces pues ustedes me escriben y con gusto les ayudo. Dentro de un rato les voy a empezar a contestar ahí a los que me hicieron observaciones sobre las actividades interactivas y les voy a dar alguna solución para lo que sucedió si es que hubo algún problema. Bueno, entonces que tengan un feliz día y nos encontramos el día de mañana. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Lick. Vamos, Lick. Gracias, Lick.